Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a otro video en el canal. Esta vez quería traerles desde nuestro KVK en lucha de 8, ¿vale? Lo que serían nuestros aliados y nuestros enemigos, ¿vale? Para eso entonces vamos a ver más que todo la ubicación en el mapa. Nosotros estamos ubicados en San Pedro, ¿vale? Donde somos ya les digo, es que no sé si es Alba o aquí aparece mejor el nombre, ¿vale? La traducción es un poco compleja. Entonces nosotros somos lo que sería el campamento de medianoche, no, perdón, Alba, muy bien, Alba. Nuestros aliados serían tierra, leña y estaría fuego. Lo vamos a ver si estoy equivocado. Vale, entonces vamos a ello. Aquí están nuestros aliados, que son los primeros que tenemos al lado derecho, que serían los de, vamos a ver, que no los tengo todavía muy grabados, chicos, así que me perdonarán. El campamento de leña es uno de nuestros aliados, ¿vale? Está justo a la derecha. Y nuestro primer enemigo para nosotros sería, bueno, aquí ya ven que hay marcas porque el 6 de julio se abrirían los pasos para la primera pelea. Entonces, nuestro primer enemigo y primer rival sería el campamento de medianoche, ¿vale? Ahora estudiamos un poco más las alianzas que hay, cada uno, y así podemos ver qué tal nuestro KVK. Este reino de aquí también, este campamento de aquí también sería enemigo, ¿vale? El campamento de tormenta. Campamento de tormenta, medianoche serían enemigos directos. Bueno, cada vez que vaya bloqueando la zona. Y aquí está nuestro aliado que es fuego, ¿vale? Obviamente fuego. Para que los que no saben o los que están dentro de este KVK, que son 40 reinos, así que nos conoceremos mucho. Está también el campamento de tierra, ¿vale? También con nosotros, será uno de nuestros aliados. Tenemos 4 entonces, para que sepan. Entonces, y otro enemigo sería este que está aquí justo encima, sería el campamento de viento, ¿vale? Entonces tenemos al campamento de viento, al campamento de medianoche, ¿vale? Al campamento de, ya se me olvidó el nombre, perdón, este de aquí era, vamos a ver, tormenta, medianoche, tormenta, y este otro campamento que no lo hemos visto, también sería enemigo, justo este que está aquí. Este creo que es agua, ¿vale? Sí, campamento de agua. Entonces esto va a ser un poco de guerra. Voy a mostrárselo en el otro mapa, ¿vale? Para que lo logren ver un poco mejor. Aunque todavía es un problema con esto de los nombres. Vale, entonces leña, que es este. Nosotros somos el alba. Fuego y tierra serían estos dos aliados. Estos dos enemigos, que es viento y agua. Y aquí sería medianoche y tormenta de enemigos. Entonces esto va por pasos, ¿vale? No se aperturan todos de inmediato. Entonces se abrirían primero estos pasos de aquí. Ganaríamos y pelearíamos esta zona o perderíamos cualquiera de las dos. Esta zona sería segura por nuestros compañeros o nuestros aliados. Entonces es pelear en esta zona y después ver si se tiene control y seguir avanzando hacia tormenta, o que tormenta avance hacia nosotros y ayude a cerrar, y después abrirían estas otras zonas. Entonces primera vez que juego lucha de 8, está habilitado lo que es el poder ir a habilitarse ya, bueno, aplicar a otras alianzas. Entonces esto es importante. No sé si hay alguna aplicación, aunque hay que tener cuidado con los jugadores que tienen título negativo de no aceptarlos, ¿vale? Entonces es eso. Quería comentarles un poco de cómo va nuestro KVK. Tenemos ya lo que son el 6 de julio, la guerra de los pasos de nivel 4. Entonces Macha será el primer contacto que tendremos con nuestros enemigos, a ver quién gana esta zona. Después de este 4, de paso nivel 4, abriría el paso nivel 5. Entonces esto sería como una zona segura, dependiendo, ¿vale? Dependiendo de cómo nos vaya. Por aquí podemos filtrarnos, pero si hemos perdido esta zona de Macha, obviamente podrán acceder los enemigos de medianoche. Y Alba todavía, Tormenta aún no podría llegar, ¿vale? Porque esto estaría en esta zona, ¿vale? Entonces esto va a ser un poco entretenido para que sepan y vean cómo es la cuestión de la guerra o lo que va a suceder en los próximos días, ¿vale? Estaré trayendo
los videitos, pero bueno, estaré en directo sí o sí durante esta guerra, pero en Kick, ¿vale? En Kick estaré en directo. Estoy tratando de ver cómo hacer doble streaming, ¿sí? Para el tema de YouTube, pero Kick me gusta más por lo que se puede ver los directos en segundo plano. Entonces, mientras que hay personas que me ven, dejan de jugar en YouTube, entonces porque muchos no tienen habilitada la opción de segundo plano, pero en Kick queda una ventana emergente donde podrías ver los directos sin ningún problema y está bastante bien porque no dejas de hacer dos cosas, puedes hacer dos cosas, eso está realmente importante. Nada, eso es lo que quería yo traerles de nuestro KVK. Ahora vamos a ver un poco el tema de alianzas, ¿vale? De poder y conocer un poco de muertes, ¿vale? El poder de alianzas es que hay una barbaridad de alianzas de reinos, entonces está bastante parejo, por así decirlo. Los campamentos lo veo bastante parejo, ¿vale? Nosotros estamos en la posición 20 de poder, 7000, hemos limpiado bastante reinos, seguimos limpiando, seguiremos limpiando hasta quedar con un reino totalmente limpio. Después ya hablaremos sobre la migración, aunque será muy poco, ¿vale? Para el siguiente KVK. En poder individual hay bastantes jugadores fuertes, ¿sí? De más de 150 millones, 100 millones hay bastante. Entonces vemos que, bueno, veremos qué tal sería como la actividad de estos jugadores en guerra. Muchos de estos reinos son inactivos, muchos jugadores de estos reinos son inactivos, entonces eso lo veremos solamente el día de la guerra. Vamos a ver un poco más en temas de muerte. Nuestro reino ha perdido bastante puntos de muerte porque hemos básicamente sacado muchos jugadores del reino, ¿sí? Hemos obligado a salir para tener una buena limpia y a ver si este KVK subimos un poco más los puntos de muerte. Entonces el principal reino que va son 133 mil millones de puntos de muerte. Digamos que está parejo con respecto a algunos KVKs, bueno, reinos me refiero, que estos reinos están bastante parejos y hay igualdad. O sea, es que yo no sé si esto lo hizo Lili aposta, pero hay bastante variedad entre el tema de los campamentos, la verdad. Está, a pesar de que son muchos, veo bastante equilibrado todos los campamentos, ¿sí? No sé en el momento de la actividad, ¿vale? Que eso es lo que marca mucho en el tema de la guerra, pero ya lo veremos. Entonces aquí tenemos lo que son las muertes individuales, para que lo sepan. Muchos querían saber, incluso en nuestro reino no había hecho un video, les hemos notificado los aliados, pero bueno. Aquí están los jugadores más potentes, por así decirlo, en tema de muertes individuales. Hay bastantes jugadores con muy buenos kills, puntos de muerte. Pero bueno, vamos a ver. Todo esto se tiene que ver reflejado en el día de la guerra o las guerras, ¿vale? Porque hay jugadores que se esperan, digamos que no apretan mucho en esta zona, sabiendo que no pueden acceder y tienen una zona segura, pero en las siguientes zonas ya marcaría la diferencia, ¿vale? Porque se encontrarían o revisarían o recibirían mejor apoyo, para que me hagan entender o para que me haga entender, ¿vale? Eso es. Entonces si estás peleando por ejemplo 2 contra 1 en esta zona, no pelearía. Sí, esperaría esta zona de que un aliado llegara y me ayudara y no desgastarme en absoluto, ¿sí? A menos de que sea un reino imperio o un reino que realmente esté en condiciones de pelearlo, ¿vale? Pero siempre es estrategia, no te desgastes tú solo, busca la mejor alternativa porque después llegarán reinos a apoyarte y tú no tendrás absolutamente nada, ¿vale? Entonces en Tierras del Rey también se verá reflejado todas esas estrategias y planes que se hagan en los campamentos. Bueno chicos, eso era todo lo que quería enseñarles por el video, que conocieran un poco el KVK de Lucha 8 que estamos jugando. Vamos a ver rápidamente el tema de coalición, cómo vamos. Vamos segundos de la coalición, bastante activa por así decirlo. Parejo, es que de las 8 coaliciones que hay actualmente, porque son 8 campamentos, digamos que hay bastante actividad. Estamos en posición 6 como campamento y eso es lo que quería enseñarles a todos ustedes, ¿vale? Ahí estaremos nosotros transmitiendo el día de la guerra para que ustedes tengan novedades sobre el 2578. Bueno chicos, estamos hablando en un próximo video, se cuidan.